Quisiera que Diana nos cuente, luego de lo que hemos visto en este reportaje, luego de lo acontecido ayer, es decir, que la oposición se levanta y se va, que la ley establece que el veto presidencial debe de conocerse en una sola sesión. Entonces, nos preguntamos técnicamente qué va a pasar. ¿Significa entonces que la ley pasa por el Ministerio de la Ley? Porque como sí se celebró la sesión y no hubo los votos necesarios para detener el veto, por lo tanto, ¿la ley pasa así o hay alguna otra situación que quisiera que nos expliques, Diana? Sí, gracias. Bueno, aquí ya las cosas están dadas, más allá si se clausuró o se suspendió la sesión, el veto presidencial sabíamos todos que iba a entrar porque la obediencia del oficialismo, de la bancada oficialista, estaba presente y no había posibilidad ni siquiera de insistir en algunos textos como se hizo un esfuerzo grande en el Código de Ordenamiento Territorial. Al clausurar Fernando Cordero y al no suspender la sesión por falta de quórum, porque tenía esa posibilidad, lo que sucedieron fueron dos cosas muy graves. Primero, de que la ley de educación superior ya entra por el Ministerio de la Ley y el Código de Planificación y Finanzas concluyó con su primer debate y ahora tenemos apenas 3 días para hacer las observaciones y para que vaya al Pleno para segundo debate. Eso para nosotros es gravísimo porque no nos da la posibilidad de presentar las observaciones, las propuestas e inclusive el momento de analizar el veto del presidente en la ley de educación superior, era importante consignar nuestro voto en contra de esta ley autoritarista, de esta ley antidemocrática, que en este momento lo que debemos hacer es actuar de forma inmediata y convoco a la academia, a los estudiantes, a proponer una nueva ley con reforma profunda, porque la que acaba de pasar por el Ministerio de la Ley no corresponde a un país libre y democrático. Diana, sin duda algunos aspectos y algunos sectores se quedaron con su voz llena solo de buenas intenciones porque no se vieron manifestadas en la redacción de esa ley. Sí, yo quería preguntarle a la asambleísta Taimat, ¿qué visión tiene ella referente a que hay un exceso de descentralización en cuanto a la educación superior, en el sentido que como que no se permite que florezcan todo tipo de instituciones de distintas características para distintos públicos, esta necesidad de que todos los profesores sean PhDs cuando hay profesiones donde se requiere más experiencia que únicamente conocimientos teóricos, esta situación que inhibe al florecimiento de universidades privadas, esta uniformidad en lo que pueden ofrecer las universidades públicas. ¿Usted cuál es su visión sobre eso? Yo tiendo a ser crítico de eso, pero me gustaría conocer qué piensa usted. Sí, yo creo que solo en esta ley, bueno, no creo, hemos visto y es evidente de que todas las leyes a través de las famosas secretarías técnicas, de las direcciones nacionales, de los consejos nacionales, concentra el poder absolutamente el gobierno, así como está pasando en el Código de Planificación y Finanzas, con 4, con 8, con 7 representantes del Ejecutivo, donde para camuflar esa intervención directa, el centralismo o la actitud presidencialista que tiene este gobierno, pone la participación ciudadana con 1 o 2 representantes. De la misma manera, nosotros rechazamos esta actitud dentro de la Ley de Educación Superior y lo más grave es que, aparte de tener el control, la hegemonía de dictar las políticas públicas que no desconocemos que le corresponde al Estado, tratan de manipular a través de artículos que van a más allá de la racionalidad. Fíjese que en esta Ley de Educación Superior es increíble, lo novedoso creo que son estas cosas que sorprenden a la ciudadanía y deben estar enterados de que inclusive ahora si un hijo nuestro, un hijo mío va a la universidad, va a aventurarse porque no sabe si al final de su carrera va a poder ejercer o no su profesión, porque la Secretaría Nacional será la que le otorgue el permiso luego de un examen que él rinda ante el secretario para calificarle si es apto o no como profesional, luego de haber hecho la tesis, luego de haber hecho la rural en el caso de los médicos. Es gravísimo lo que está pasando. Así es que, pero lo contradictorio es de que un profesional extranjero, que nosotros no negamos de que puedan ejercer la profesión acá,
automáticamente su título es validado, convalidado aquí en el país para que ejerza la profesión. O sea, ¿de qué país incluyente y democrático estamos hablando? ¿O cuáles son las verdaderas pretensiones que tiene el Ejecutivo con estos proyectos de ley? Es muy preocupante lo que está sucediendo actualmente con el presidente Correa. Una inquietud. Creo que esta es la segunda ley que entraría por el Ministerio de la Ley, valga la redundancia. Eso significaría que cuando no hay un acuerdo entre los partidos de oposición y los partidos o la alianza del gobierno, Alianza País, nunca va a haber un acuerdo en la Asamblea. Eso significa que otros cuerpos legales que están por discutirse y que también son importantes, correrían el riesgo de que entren por la misma vía sin ninguna discusión, sin ningún componente o sin ninguna incorporación de elementos de otros sectores de la sociedad que también son indispensables. Lo están dejando en un segundo plano. Es más, inclusive los debates que se dan dentro de la Asamblea Nacional, primer debate, segundo debate, donde hay momentos en el que uno cree que tiene un avance fundamental y que los acuerdos que se pueden llegar entre las diferentes bancadas políticas o los acuerdos que se tienen con los sectores que proponen sus iniciativas para que se traduzcan en artículos, pasa a ser un simple o un mero trámite administrativo para que pase a manos del presidente y se esté dando la legislación a través del veto presidencial. El presidente está legislando a través del veto y eso es gravísimo. Por eso es que una de las leyes que como símbolo de la resistencia, porque ya no podemos seguir en esta actitud, la ley de comunicación donde se debe garantizar el pensamiento, el derecho a la libertad de pensamiento, el derecho de opinar, el derecho a estar bien informado, debe ser archivado y no podemos permitir que pase a manos del presidente porque ya sabemos lo que nos vendrá con el veto una vez que llegue a manos de Alexis Mera, a manos de las empleadas, pero sobre todo a la voluntad del presidente Correa. ¿Usted piensa que va a haber una gran agitación social? Guillermo tiene una... Sí, mi consulta es, ¿usted cree que vaya a haber en estos días una gran agitación social por el tema de la ley de educación? Entiendo que la marcha está convocada para hoy, van a movilizarse los maestros, las universidades y los estudiantes. Sí, yo convoco y hago la invitación para que esta marcha, esta manifestación, esta inconformidad a los proyectos de ley de la comunidad universitaria, de los maestros, de los estudiantes, de la ciudadanía en general, para proponer una nueva ley que garantice una reforma profunda para que podamos tener lo que aspira el pueblo ecuatoriano. Pero de la misma manera, los servidores públicos tendrán que movilizarse porque se afectan sus derechos constitucionales. Ahora mismo nosotros los indígenas estamos pendientes de llevar adelante la consulta prelegislativa en la Ley de Educación Intercultural que arbitrariamente ya habían decidido no elevar a consulta, conculcando los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades. Sin embargo, hicimos un esfuerzo muy grande con amenazas de que caían en desacato de una resolución de la Corte Constitucional, echaron pie atrás y ahora vamos a un proceso de consulta prelegislativa. Así es que toda una consulta, Diana, que debe incluir aspectos y críticas bastante buenas, porque este documento del contrato social sobre esa ley, sobre el proyecto de esa ley de educación intercultural realmente es bastante buena y se nota claramente que es el producto de una reflexión y por eso valga la oportunidad de paso para agradecerle a Milton que haya estado con nosotros y nos haya podido dar una visión distinta. Gracias, Diana, por compartir con nosotros.